Buenas noches a todos. Primero, para los que están conectados, agradecerles su tiempo por estar esta noche con nosotros. Hoy día de San Valentín, dedicarnos su tiempo para hablar un poco sobre el riñón. El riñón, órgano importante para nuestra energía, el que nos hace de pronto podernos levantar y hacer una actividad diaria. Para esto, ¿quién más que la doctora Natalia Manaver, internista de la Universidad del Rosario y nefróloga de la Universidad Javeriana? Para no alargar más el asunto, las dejo con ella. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la doctora Adriana Cárdenas y a Enlace Lab por invitarme a hablarles un ratico del riñón en esta noche de San Valentín. Y bueno, pues creo que el riñón es uno de esos órganos súper importantes que nos ayuda a equilibrar muchas cosas en el organismo, y hoy es una buena oportunidad para que revisemos algo acerca de las ayudas de laboratorio que tenemos para averiguar en qué condiciones se encuentra nuestro riñón. Entonces hoy vamos a estar hablando de las pruebas de función renal. Este es un tema muy interesante y además ha sido una de las, tal vez de las áreas de la nefrología que más me ha gustado, incluso desde que estuve dando docencia, porque de aquí parte la correcta interpretación de cómo se encuentran nuestros riñones. Siempre me ha parecido que la buena relación entre el laboratorio y los clínicos son claves para permitirnos hacer un buen diagnóstico y un buen manejo en las enfermedades del riñón. Entonces, las pruebas de función renal para mí son fundamentales y un buen laboratorio haciéndolas es muy importante para nosotros los clínicos. Entonces hoy vamos a estar hablando de todas estas pruebas que tenemos a disposición. Siguiente. Las pruebas de función renal, o digamos, los estudios del riñón, se dividen realmente en dos grandes grupos: las pruebas funcionales y las pruebas anatómicas o pruebas especiales del riñón. Inicialmente vamos a revisar cuáles son las pruebas funcionales. Siguiente. Para empezar, quisiera dejarles una inquietud. Para ustedes, ¿cuál es el examen más importante de estudio de función del riñón? Me gustaría que pensaran en eso. Cuando uno está en el área clínica, dicen, bueno, a ver, ¿qué prueba hacemos para saber exactamente cómo están trabajando los riñones? ¿Cuál sería la mejor prueba para ver qué tipo de enfermedad tiene el riñón? Y entonces a todos se nos vienen a la cabeza diferentes pruebas. Y quiero que se sorprendan con la respuesta que tiene esta pregunta. Siguiente. La mejor prueba, la prueba más importante para saber cómo está el riñón es el parcial de orina. Es la prueba más sencilla que hay sobre función del riñón, pero para nosotros es la biopsia económica del riñón.
y nos aporta una cantidad de información que si sabemos interpretarla bien, vamos a poder descubrir cosas muy interesantes acerca del riñón. Entonces, siempre hago énfasis en que no piensen que el parcial de orina no es una prueba importante, es tal vez la más importante y la que más información nos da. Claro, pero hay que entonces saber interpretarla bien. Siguiente. Aquí hay un resultado de un parcial de orina de un laboratorio. Como ustedes ven, nos dan un análisis físico-químico y un análisis microscópico. Todo es muy importante. Cuando nosotros le damos el parcial de orina, para nosotros es muy importante la densidad urinaria, que mucha gente la pasa desapercibida. Pero la densidad urinaria nos permite saber si el paciente está deshidratado o bien hidratado. Si la orina se concentra demasiado y la densidad urinaria está muy alta, quiere decir que ese paciente está deshidratado. Cuando tenemos deshidrataciones severas podemos tener hasta densidades urinarias de 1030. Mientras si el paciente ha estado bien hidratado o a veces cuando hay trastornos, por ejemplo el consumo de agua, podemos tener densidades urinarias muy bajas. E incluso cuando hay alteraciones a nivel de la hormona antidiurética, que habla de patologías muy importantes acerca de la concentración de la orina, podemos tener orinas muy diluidas con densidades urinarias por debajo de 1005. Entonces fíjense ustedes que solo ese detalle de la densidad urinaria ya nos aporta una cantidad de información acerca de cómo se encuentra el estado de los riñones. El pH, 5.5 a 6.5. A veces no lo tenemos como en nuestro radar como una prueba importante o un dato importante del parcial de orina, pero sí lo es. Las orinas muy alcalinas, con pHs de 8, por ejemplo, nos pueden estar hablando de bacterias que crecen en medios alcalinos y además nos pueden estar hablando de aumento de excreción de bicarbonato por la orina en algunos trastornos del equilibrio ácido-base del individuo. Es un dato muy importante. Lo mismo si está muy ácido, pH por debajo de 5.5, nos pueden estar hablando de trastornos tubulares del riñón y de patologías a nivel de los túbulos renales que son muy importantes. Y así cada uno de los datos. Como ustedes saben, la presencia de proteínas en la orina, que normalmente no debe haber, es significativo y siempre debe hacer pensar que hay alguna patología de origen glomerular. Hoy en día la presencia de glucosa se ha vuelto un poco difícil de interpretar, pero no por esto deja de ser importante, debido a que han aparecido medicamentos que actúan sobre el cotransportador de reabsorción de glucosa en la orina. Estos medicamentos son en este momento de un uso generalizado, se llaman inhibidores del SGLT2, que es ese transportador que está a nivel tubular, que permite la reabsorción de glucosa y producen aumento o escape de glucosa por la orina. Por lo tanto, antes nos enseñaban que toda glucosuria o aumento de glucosa en la orina significaba que el paciente tenía glucosa alta en sangre. Eso hoy en día ya no es tan cierto y hay que analizarlo de acuerdo a los medicamentos que el paciente está recibiendo y de acuerdo a la clínica del paciente, porque se están recibiendo estos medicamentos que son inhibidores del SGLT2, todos estos pacientes van a tener glucosuria. Las cetonas, que nos hablan del ayuno del paciente, los nitritos, que son muy importantes al momento de interpretar si el paciente tiene o no tiene bacterias en la orina. Ojo, tener nitritos no es lo mismo que tener infección urinaria. Esto ha llevado a que muchas veces en los servicios de urgencias todos los parciales de orina con nitritos hagan que los pacientes se vayan con un antibiótico para casa. Pero debemos tener presente que existe la bacteriuria asintomática, que son pacientes que efectivamente tienen bacterias en la orina, nitritos en la orina, y mientras no tengan síntomas, esos pacientes no deben tratarse con antibióticos. Luego, este es un dato muy importante a tener en cuenta, pero hay que interpretarlo
a la luz de la clínica. Lo mismo la presencia de leucocitos. Los leucocitos en la orina hablan de inflamación, no necesariamente de infección como tal. Podemos tener procesos inflamatorios no infecciosos, no bacterianos. Incluso nos enseñaban siempre, leucocituria sin bacterias, siempre hay que descartar, por ejemplo, tuberculosis, micobacterias. Entonces, no toda la presencia de leucocitos en la orina significa infección urinaria. Para acabar de enredar la cosa, cuando el parcial de orina está contaminado con un flujo vaginal en las mujeres, puede tener leucocituria, nitritos y bacterias, pero no necesariamente ser una infección urinaria, puede ser contaminación por un flujo. Por eso se vuelve muy importante y muy relevante ver todo el resto del parcial de orina donde nos reportan si hay moco y si hay células epiteliales. Las células epiteliales en la mayoría de los casos vienen de origen de las células epiteliales de la vagina. Entonces siempre que hayan ellas hay que tener mucho cuidado en la interpretación de la leucocituria y los nitritos. En el análisis microscópico, como les estaba mencionando ya adelantándome, las células epiteliales son muy importantes. Algunos parciales de orina hoy ya nos dicen si las células epiteliales son de origen tubular renal o si son de otro origen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La presencia de eritrocitos siempre debe hacer pensar que hay una anomalía a nivel renal. Desafortunadamente, nos serviría muchísimo saber si esos eritrocitos son anormales en su forma porque han pasado por los glomérulos o si son dismórficos simplemente porque han estado en una orina hipotónica. Debido a que no tenemos la posibilidad en todos los laboratorios hoy en día de hacer microscopía con microscopio de doble contraste, que es el que realmente nos dice si esa membrana del eritrocito ha pasado a través de los glomérulos, el solo hecho de ver eritrocitos dismórficos no nos indica que esto sea una hematuria de origen glomerular. Tiene que ser con microscopio de doble contraste. Pero siempre que haya presencia de eritrocitos habrá que estudiar al paciente por una hematuria, que puede ser de origen renal o de origen más bajo de la vía urinaria, ureter, vejiga, uretra, y habrá que analizarse en cada caso individual. La presencia de bacterias, hasta 2 cruces de bacterias consideramos como aceptables, sobre todo en mujeres que pueden tener colonización de la uretra sin que necesariamente haya infección, pero si hay más de 2 cruces de bacterias siempre habrá que considerar la posibilidad que sea una infección. Habrá que hacer puro cultivo para tipificar el germen que está ocasionando esto e idealmente corroborar con la clínica. El diagnóstico hoy en día de cistitis, pielonefritis o cualquier tipo de infección urinaria en cualquier lugar de la vía urinaria debe ir acompañado de la presencia de síntomas. Si no hay síntomas, ese paciente no debería recibir tratamiento, sino simplemente hacer seguimiento y vigilar el estado general del paciente. Esto es fundamental para evitar la resistencia bacteriana. El abuso de antibióticos en los servicios de urgencias es impresionante y es a raíz de toda esta mala interpretación de los parciales de orina. La presencia de cristales, como vamos a ver más adelante, es muy importante porque nos puede ayudar, sobre todo en los pacientes que presentan litiasis urinaria, a orientar hacia qué alteración metabólica está teniendo el paciente para darle un tratamiento específico y evitar que formen los cálculos. Por eso es tan importante que nos tipifiquen en el laboratorio qué tipo de cristales hay cuando un paciente tiene litiasis urinaria. La presencia de levaduras definitivamente es patológica, siempre debe hacer pensar o colonización o contaminación por flujo vaginal, que es más
frecuente que tengamos allí hongos o que hay realmente una infección urinaria por hongos, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido sondas vesicales o que han tenido manipulación de la vía urinaria por alguna razón. Luego, fíjense que cada dato del parcial de orina nos aporta una información increíblemente importante para el análisis del riñón y de las patologías que pueden haber a nivel renal. Siguiente. Este es otro parcial de orina, como ustedes ven, reportan más o menos lo mismo. Quería decirles que ahora reportan esto por campos de alto poder, sigue siendo la misma interpretación. Siguiente. Y bueno, para nosotros los clínicos y los nefrólogos, los cilindros son de una gran importancia. Por eso para nosotros, los parciales de orina hechos solamente con tirilla nos dan una información muy parcial de lo que está pasando en el riñón y preferimos que sea un parcial de orina completo, que sea revisado en el microscopio para que nos informen los cilindros. Alguna vez decíamos en alguna reunión de nefrólogos que nunca más nos volvieron a reportar cilindros, parece que se hubieran acabado los cilindros y realmente no es que se hayan acabado, probablemente es que cada vez se tienen menos en cuenta, pero para nosotros son muy importantes, porque los cilindros siempre nos hablan de una cantidad importante, tanto de proteína como de sangre, a nivel de los túbulos renales que forma esa capa longitudinal de proteínas sobre la que se depositan diferentes cosas, ya sean glóbulos rojos, sean detritus a nivel renal, y cada uno de ellos nos va a indicar una patología diferente. Siguiente. No menos importante que el parcial de orina viene del resto de pruebas funcionales del riñón. Siguiente. Entonces, está una muy importante para nosotros hoy en día, que es la cistatina C. La cistatina C es una proteína de concentración plasmática estable y que solo tiene eliminación a nivel renal. Fue descrita hace muchos años, desde 1961, y se han venido haciendo muchos estudios en los últimos años buscando una sustancia que fuera de eliminación renal y que tuviera menos variabilidad que la creatinina y que adicionalmente se alterara tempranamente o mucho más temprano que la creatinina. Ustedes saben que para nosotros la prueba de oro para saber cómo están funcionando los riñones ha sido la creatinina. Sin embargo, la creatinina tiene algunos inconvenientes. Para nosotros, el más grave de todos es que las elevaciones o las alteraciones de la creatinina las empezamos a ver cuando la persona ha perdido más del 50% de la función renal. Es decir, para nosotros las alteraciones de la creatinina son una forma tardía de detectar lesiones a nivel renal. Por eso se han venido buscando sustancias que puedan hacer una detección más temprana de lesiones a nivel renal. Y la cistatina C ha sido una de esas pruebas que en todos los estudios ha demostrado ser mucho más temprana, mucho más exacta y que es menos afectada por alguna variabilidad que haya en el individuo, por ejemplo, por su cantidad de masa muscular, por ejemplo, por obesidad, en pacientes con cirrosis hepática, donde todos ellos por alteraciones a nivel del hígado, por alteraciones a nivel de la masa muscular, puede haber falsos negativos o positivos del valor de la creatinina para interpretar la función renal. Todo esto se quita cuando se hace con cistatina C. El problema, y encontré un artículo muy interesante que decía, ¿estamos preparados los clínicos para usar la cistatina C? El problema que tienen todas estas pruebas recientes que se han venido estudiando, como la cistatina C y otros marcadores de función renal como el N-Gal, el Urucheck, el Nephrocheck y otra cantidad de sustancias que se han venido estudiando,
es que existe una cosa que se llama la inercia médica, digámoslo así. Y es que por rutina, por tradición, porque como lo que aprendimos fue hacer estudios y análisis con base en la creatinina, nos tomará un tiempo, realmente no sabemos cuánto, en que los clínicos empecemos a utilizar esta prueba de rutina que es mucho más sensible, más específica y se altera mucho más temprano que la creatinina. Entonces, es probable que no estemos preparados, pero porque estamos con esa inercia que todos aprendimos a interpretar la función renal con base en la creatinina. Pero esta es la prueba que hacia futuro va a ser mucho más exacta, nos va a permitir hacer detecciones más tempranas y se han hecho estudios muy interesantes calculando las tasas de filtración glomerular con base en la cistatina. De hecho, los calculadores que utilizamos hoy en día, porque la fórmula que estamos utilizando, siguiente, que usa más hoy en día para calcular la tasa de filtración glomerular, es una que se llama CKD-EPI, se los voy a mostrar más adelante. Ya vienen los calculadores de CKD-EPI calculada con creatinina versus con cistatina, para que tengamos la posibilidad de hacer detecciones más tempranas de lesión renal. ¿Por qué es que entonces la cistatina C es mejor? Se filtra libremente por el glomérulo, se reabsorbe en el túbulo proximal, no retorna hacia el torrente sanguíneo como ocurre, por ejemplo, con la creatinina, que tiene un pequeño porcentaje que ocurre eso, y por esto es útil en la detección precoz de la enfermedad renal. No se influencia por edad, sexo, por la ingesta de proteínas y es mayor su sensibilidad a pequeños cambios de la filtración glomerular. Siguiente. Quiero que se lleven hoy un mensaje. Aquí están todos los marcadores que les mencionaba y se lleven el mensaje de que el futuro está probablemente en hacer mediciones de cistatina C. Como ustedes ven aquí en esta gráfica comparativa, ¿cuáles fueron los marcadores que tuvieron la mayor capacidad de detectar compromiso renal? La cistatina C fue una de las que detectó esto de manera incluso mucho más sensible que la creatinina. Miren ustedes ahí. Es bien interesante. Siguiente. Vienen otras pruebas, como la microalbuminuria. Ustedes saben que hemos venido utilizándola hace muchos años. Es la presencia de albúmina en la orina. Desde 1982 esto se empezó a medir como un estándar en la práctica médica, donde se considera que su valor normal es menos de 30 miligramos de microalbuminuria. Y el rango está entre 30 y 300 miligramos. La medición de microalbuminuria en la población general tiene un nivel de evidencia cero, pero también se utiliza no solo para detección de compromiso de patologías a nivel renal, sino también como un factor de riesgo cardiovascular. Y se ha visto que es un mejor predictor de mortalidad por causa cardiovascular en pacientes diabéticos que otros predictores de riesgo cardiovascular. Por eso la importancia de la medición de la microalbuminuria en la práctica clínica. Siguiente. No menos importante es nuestro cociente o la relación albuminuria-creatinuria. Esta debe ser menor a 30 miligramos por gramo según las guías NICE. Ese cociente de albúmina-creatinina en la orina se correlaciona muy bien con la albuminuria de la orina en 24 horas. De hecho, en muchas partes del mundo ya no están haciendo la medición de orina de 24 horas por toda la dificultad que tiene la recolección de la orina para estos pacientes y hacemos en muchos sitios, Estados Unidos y en Europa, solo están haciendo cociente albúmina creatinina o proteína creatinina en orina, en muestra parcial. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y sirve tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. La albuminuria significativa debe ser
tenida en cuenta e implica que le pidamos al paciente que se repita idealmente al menos 3 muestras en los siguientes 3 meses para corroborar ese dato y que no sea una albuminuria por fiebre, por ejercicio intenso, por algunas cosas que no serían patológicas. Si vemos que en 3 muestras definitivamente el paciente está fuera del rango, debemos sospechar que está empezando a ocurrir algo a nivel renal que puede estar reflejando enfermedad renal como tal o una enfermedad cardiovascular generalizada. Muy importante. Siguiente. Las fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular. Como son tan complejas, digamos que hoy en día casi que ya nadie se las sabe. Hay calculadores disponibles en aplicaciones para iPhone, para Android o para los que no tengan la aplicación, simplemente entrando a la página de la Sociedad Española de Nefrología, está el calculador disponible totalmente gratis para que todos podamos hacer el cálculo con la fórmula que queramos sobre el filtrado glomerular. Cada vez se hacen más estudios buscando cuál es la mejor forma de saber cuál es el filtrado glomerular. Inicialmente utilizábamos Cockcroft Gold, que fue la primera fórmula que existió para este cálculo. Hoy en día hacemos Cockcroft Gold para personas menores de 60 años, porque se ha visto que en esas personas no hay tanta sobreestimación de lesión renal. Pero hay que tener en cuenta que a veces se puede estar sobrediagnosticando con esta fórmula lesiones renales que no existen. Entonces, por eso han venido apareciendo otras fórmulas como la del estudio MDRD o la que estamos utilizando hoy en día, que en el 2012 salió la primera fórmula y fue corregida en el 2021 y hoy en día estamos utilizando que es CKD-EPI. CKD-EPI es la que corrige más todas las dificultades acerca de raza, género, composición corporal y nos daría un dato más cercano a cuánto están funcionando los riñones. Como les digo, esta es la fórmula que ya hoy en día ha sido publicada incluso y hay calculadores para hacer CKD-EPI creatinina, CKD-EPI cistatina. Y algunos estudios incluso proponen que se haga un CKD-EPI diferencial entre creatinina y cistatina y con base en ello revisar realmente cómo está el estado de función renal del paciente. Siguiente. El problema de esas fórmulas de tasa de filtración glomerular, como les digo, es que a veces pueden sobreestimar la función renal dependiendo la edad. En menores de 60 años entonces usamos Cockcroft Gold, en mayores de 60 años se prefiere que sea MDRD o CKD-EPI. Con base en ellas se hace la clasificación de la enfermedad renal crónica. La Organización Internacional KDIGO es la organización que se ha dedicado a sacar las guías de manejo a nivel internacional y dar las definiciones internacionales de enfermedad renal crónica, y lo hace basado en estas fórmulas. Por lo tanto, la presencia de alteraciones de función renal durante más de 3 meses basada en estas fórmulas es lo que define a un paciente con enfermedad renal crónica. Pero cuidado, si no utilizamos la fórmula correcta y no partimos de un dato correcto, de una prueba en sangre correcta, todo lo que hagamos, todos los cálculos que hagamos matemáticos a partir de ahí, van a meter a un paciente en una enfermedad que probablemente no existe. Vamos a estar enfermando pacientes probablemente sanos, sin enfermedad renal, solo porque estamos utilizando la fórmula no correcta o nos estamos basando probablemente en una prueba que tiene una variabilidad alta como es la creatinina, y por eso todas estas nuevas investigaciones acerca de sustancias
mucho más sensibles y específicas para detectar lesión renal. Siguiente. Para tratar de quitar un poco este ruido que generan toda esta diferencia entre fórmulas y todo esto, esta es la última clasificación de enfermedad renal crónica que sacó Cadigo desde el 2012 y es la que estamos utilizando hoy en día. Como ven ustedes, hoy en día se clasifica la enfermedad renal crónica según filtración glomerular, pero también según albuminuria. Es decir, uno no puede definir si un paciente tiene enfermedad renal crónica grado 3, 3A o 3B, si no ha hecho una medición también de albuminuria. Debe tener los dos datos. Porque como ven ustedes aquí, esa clasificación en grado 1, 2, 3A, 3B, 4 o 5 depende de si también hay albuminuria persistente o no hay albuminuria. Para tratar realmente de quitar el sesgo que genera tener una alteración en la fórmula matemática de la filtración sin que el paciente tenga como tal una lesión renal. Por eso debe hacerse con los dos datos. Y esto cambia el concepto completo que teníamos de enfermedad renal crónica en el mundo. Y debemos tenerlo en cuenta y en nuestra práctica diaria debemos hacer las mediciones de las dos cosas. Siguiente. Y hablemos de pruebas especiales entonces del riñón. Le llamo yo pruebas especiales porque aquí viene, por ejemplo, la orina de 24 horas. Siguiente. Para nosotros, los médicos nefrólogos, esta es una prueba que ha sido por muchos años la prueba de oro, principalmente para saber si el paciente está con un síndrome nefrótico o no. Se debe recoger toda la orina sin incluir la primera orina de la mañana del día que se inicia e incluyendo la primera orina de la mañana del día que termina. Lo que esto calcula la depuración de creatinina es la cantidad de sangre depurada de creatinina en las 24 horas. Realmente sería la prueba de oro de función renal. La prueba de oro en investigación es la infusión de inulina, porque esa es la sustancia que se ha visto que no se altera por secreción renal, porque no se reabsorbe, pero esto implicaría tener al paciente con una infusión de inulina 24 horas, o sea, esto solo se hace en estudios de experimentación. Buscando una prueba que se pareciera más a esa, pues la depuración de creatinina ha sido como la que hemos utilizado durante muchos años como el gold estándar. Por eso seguimos haciendo algunos orina de 24 horas porque creemos que hace una diferencia. En la práctica clínica lo que uno ve es que las fórmulas sobreestiman la enfermedad renal crónica. Muchos pacientes les da la tasa de filtración glomerular, se cae con la fórmula que sea en 60 y cuando hacemos la depuración de creatinina, a veces la diferencia es hasta de un 20%, a veces tienen 80, 90 de depuración de creatinina que los saca del concepto de enfermedad renal crónica. Entonces, cuando hacemos clínica, en nuestros consultorios nos damos cuenta que no es despreciable la utilidad de la orina de 24 horas para hacer medición de depuración de creatinina. Sobre todo para no sobrediagnosticar pacientes, decirle a un paciente usted tiene una enfermedad renal crónica, hay que ser conscientes que lo estamos mandando con un diagnóstico muy malo, con un pronóstico muy indeseable, digámoslo así, y probablemente esto sea solo un tema de confusión entre pruebas de laboratorio. Me parece que en eso debemos ser muy responsables y tener empatía con el paciente, ponernos en la situación y en los zapatos del paciente y no dejar a la deriva y solo a una fórmula matemática la decisión de declararlo con enfermedad renal crónica y amenazarlo que si no se cuida va a ir a diálisis. Creo que es de suma importancia
tener muy claro cómo es que hacemos la interpretación de estos laboratorios. Siempre, como ustedes saben, debe tomarse la muestra de sangre al terminar la orina de 24 horas para hacer el cálculo del mismo día. Y muy importante también, y tal vez para algunos la única utilidad que le queda a la orina de 24 horas, es hacer la medición de la proteína en orina de 24 horas para definir si la proteína está en rango nefrótico, subnefrótico o es normal. Siguiente. Otras imágenes o otras pruebas especiales en enfermedad renal definitivamente son las imágenes. Les traje aquí a ustedes tal vez las que más pedimos hoy en día, la ecografía renal, que nos permite saber los tamaños de los riñones, saber anatómicamente cómo se encuentran, si hay malformaciones anatómicas, si hay dilataciones de la vía urinaria o si hay la presencia de masas, cálculos o cosas anatómicas anormales a nivel del riñón. La gamografía renal sigue siendo muy útil para nosotros. Hay dos tipos de gamografía renal. Una que nos permite saber si hay cicatrices o no a nivel renal y que nos permite saber la función diferencial entre los dos riñones, lo cual es muy importante para los urólogos cuando tienen que hacer procedimientos como nefrectomía de un riñón, porque solo así podemos saber qué riñón está aportando más función renal y así hacer una programación quirúrgica más conservadora en la medida que se pueda aún. Esa gamografía renal, que es la gamografía que se hace con DMSA, es muy importante por esas dos cosas, porque nos permite ver si hay cicatrices en el riñón por procesos infecciosos de tipo pielonefritis o porque nos da información acerca de la función diferencial entre los dos riñones. Y es la única prueba que existe para saber la función diferencial. Entonces, por eso no ha dejado de ser muy importante para nosotros y para los urólogos. Y la urografía por TAC por resonancia, que como ustedes ven ahí, es una cosa impresionante. Hoy en día esto lo hacen en 3D y pueden reconstruir, es prácticamente como si le estuvieran viendo a uno los riñones directamente, se ven en tercera dimensión, en qué localización está, y es muy útil para los urólogos porque permite ver en la vía urinaria exactamente la localización de dónde está la obstrucción o la estrechez a nivel de la vía urinaria. Siguiente. La biopsia renal, pues como ustedes saben, finalmente llegamos a biopsia renal en la mayoría de los casos cuando la sospecha es que hay una enfermedad que está atacando los riñones y que debemos clasificarla. La mayoría de ellas son glomerulonefritis. Existen aproximadamente unos 10 tipos de glomerulonefritis diferentes, cada uno con un pronóstico, con una evolución y con un tratamiento diferente. Entonces, aquel paciente que confirmamos que tiene una proteinuria en rango nefrótico o que tiene una hematuria y una proteinuria que nos hace sospechar todos los exámenes previos que hablamos, que es de origen renal, ese paciente debe ser llevado a una biopsia renal para poder mirar los riñones a nivel del microscopio y saber de qué tipo de lesión glomerular estamos hablando y de qué tipo de compromiso a nivel de los anticuerpos renales estamos hablando. Es un procedimiento que no es tan inocuo, tiene un riesgo porque estamos introduciendo una aguja de manera percutánea con guía ecográfica o con guía por TAC a nivel del riñón, y el riñón son muchos vasos sanguíneos y capilares sanguíneos enrollados que en cualquier momento, por más de que se tenga precaución y experiencia, se puede hacer una biopsia de un vaso sanguíneo y el paciente puede tener hematomas, puede tener sobreinfecciones del sitio de la biopsia
y en el peor de los casos perder el riñón, acabar en nefrectomía o perder la vida. Por lo tanto, este es un procedimiento que a raíz de que no es tan inocuo, dejamos como último procedimiento de elección para hacerlo. Casi siempre pedimos que sea analizado antes todo el resto del laboratorio, revisado por un nefrólogo con experiencia, y lo que pedimos que nos hagan a nivel de la biopsia del riñón son esas tres cosas que les menciono aquí. Se les hace microscopía de luz, inmunofluorescencia indirecta y microscopía electrónica. Siguiente. La microscopía de luz, que es esta, nos permite saber el tipo de glomerulonefritis que el paciente tiene, si es compromiso de la membrana basal, si está engrosada, si tiene doble contornos. Cada característica de la microscopía de luz define un tipo diferente de glomerulonefritis. Siguiente. La microscopía electrónica, que es el índice, que nos permite ver en tercera dimensión cómo están los espacios entre los podocitos de las células renales y nos permiten saber si el filtro del riñón o la membrana basal está adecuada o está alterada. Hoy en día, muchas de las enfermedades que tenemos a nivel renal se clasifican por alteración de los podocitos. Y esas podocitopatías las vemos en la microscopía electrónica. Siguiente. Y no menos importante, la inmunofluorescencia, porque la inmunofluorescencia nos permite saber si la causa de esa lesión renal es por complejos inmunes o no es por complejos inmunes, lo cual hace una diferencia inmensa entre el pronóstico y el tratamiento del paciente. Si es un lupus, como esta biopsia que les traje, que definitivamente es por complejos inmunes, o si es una lesión a nivel glomerular por toxicidad medicamentosa o por un síndrome paraneoplásico, donde no vamos a ver en la mayoría de los casos complejos inmunes. Siguiente. Y esto era todo lo que tenía para contarles hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta revisión interesante de las pruebas de función renal. Gracias por haber estado aquí conectados este ratico y bueno, a la orden, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan sobre el riñón. Muchas gracias. Habernos acompañado esta noche, a más de los 30 médicos que estuvieron conectados, a pesar de que ser noche de San Valentín. Me interesaba mucho esta actualización. Esta es una de las primeras charlas que vamos a dar durante todo el año sobre actualización del laboratorio. También para decirles que tenemos en este momento Cystatina C para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten frente a función renal. Y para también ayudarles y darles a ustedes unos soportes para que les puedan ofrecer a sus pacientes una mejor calidad de vida, que termina siendo el objetivo de todos en común. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.